Muy buenas tardes, muy buenas noches, en realidad, partamos así. A todas las amigas y amigos de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena, sábado 14, son las 7 de la tarde, es la última jornada cultural japonesa que tenemos ya programada, en la cual tenemos a una invitada muy especial, la presento inmediatamente, María Belén Espinosa, licenciada en Artes Escénicas y especialista en danza Buto. Muy buenas noches, María Belén. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas tardes. Y buenas tardes. Bueno, claro, son buenas tardes. Yo tengo todo oscuro acá, así que pienso que bueno, de noche ya. Y ya nos hemos visto en dos ocasiones. Esta sería la tercera noche en que estamos compartiendo este panel para poder hablar justamente de cultura japonesa y poder extender un poco de qué va las artes, las prácticas, la cultura, la tradición en torno a la cultura japonesa y difundirla de buena manera también acá a nuestros amigos y amigas de La Serena, la región de Coquimbo y por qué no, de todo el país. Eh, Mira, vamos a hablar de esta jornada es corporalidad, movimiento y Butó. ¿Y por qué lo nombramos así? Entendiendo que la danza tiene una característica bien particular porque hablamos de espacio, convencionales o no convencionales. eh, la danza de alguna manera ya requiere de movimiento, pero el Butó tiene algo que es muy particular, donde el cuerpo prácticamente soporta casi toda la propuesta. Y es por eso que me gustaría indagar en primera instancia, eh, María Belén, la danza Buto viene de Japón, pero cuéntanos cómo nace y por qué la hace tan característica y por qué está el cuerpo tan involucrado en las características de la danza Buto. Bueno, yo creo que lo que la mayoría de la gente sabe, así digamos como en general, sobre el nacimiento del Buto de Hiroshima, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, donde fue Ujú, el culmine, digamos, de la guerra en la que estaba sucediendo ujú, el año 45. En agosto, justamente, ahora, justo en este mes, el 6 de agosto fue cuando lanzaron la primera bomba en Hiroshima, que se llamaba Little Boy, y luego, 3 días después, en Nagasaki. Bueno, la verdad, basta ver alguna imagen, basta ver videos o simplemente saber dimensionar la magnitud de una bomba nuclear, que ujú, justamente después de eso es cuando muchos países están en esta como lucha en el fondo de que no se vuelva a ocupar bombas nucleares en contra de la gente, armas nucleares. ujú. Llegó a un nivel de temperatura más fuerte que el sol. O sea, ha sido uno de los ataques más grandes en la historia, una cosa que hasta el día de hoy hay secuelas. Entonces es cosa de hecho, si uno busca videos, uno ve en los efectos de la onda expansiva, lo que sucedió en ese momento es la corporalidad desde lo estético, desde lo interno, que es lo que uno ve cuando ve el buto. Esa fue la inspiración cuando ocurrió esta masacre, que bueno, días después murió gente en el instante, murió gente días después, años después, unos 5 años después del ataque. Aparecen dos personajes que son, digamos, los más importantes, los creadores, más que los creadores, porque el buto siempre ha existido, son los descubridores. Yo pienso que son los descubridores del buto, porque no es que ellos lo inventaron, el buto siempre existió en Ya, nuestro qué interesante. Claro, Interesante como para poder indagar sobre eso. claro, es como decir que, no sé, Cristóbal Colón no descubrió América. América ya Ujú. estaba, ¿ya? Entonces, Katsuono y Tatsumi Hikata no descubrieron el boot, no lo inventaron. Yo pienso que ellos lo descubrieron. Y dijeron ya, esto va a ser Buto. Es interesante porque los dos eran bastante opuestos, ¿ya? De hecho, si tú ves los videos, su corporalidad, su energía, lo que ellos hablaban en entrevistas, eran muy opuestos. Y eso mismo es lo que le da, yo creo,
como la dualidad para que tenga una consistencia, ¿ya? Porque no, el buto, como cualquier otra danza o cualquier otra expresión o cualquier cosa, no puede tener solo un plano, digamos, una visión, las cosas tienen que ser dimensionales, ¿cierto? Entonces es interesante que hayan sido ellos dos y que además sean tan opuestos. Por su parte, Katsuono era un señor que, bueno, él de partida estuvo enseñando buto y bailando hasta que murió, más de 100 años, Wow. sillita de ruedas. Entonces ya podemos entender que en el fondo podemos hablar de él como una persona, obviamente que su longevidad nos habla de que era una persona muy íntegra, que muy de cuidado, muy de cuidado. Él hablaba mucho del buto, del intérprete buto como una flor que se abre hacia la luz. Él hablaba mucho del buto como el cuerpo primigenio, como la madre que gesta tiene a su hijo adentro, un intérprete de buto, que uno viene danzando buto desde antes de formarse el embrión, ¿ya? Tiene mucha esa imaginería. Perfecto. Y claro, él era profesor de educación física, siempre tuvo mucha cercanía al arte, a la corporalidad. Su mamá siempre le contaba historias en la noche sobre fantasmas, porque bueno, justamente de hecho ayer en el conversatorio del cine hablaban en un momento ustedes acerca de la naturalidad que hay en el Japón para hablar sobre espíritu, desde los niños. Entonces, eso también para él era algo natural. ¿Mm? Entonces su madre le contaba historias de fantasmas y tocaba instrumentos, entonces siempre estuvo muy cercano al arte y a ciertos referentes. Y cuando ya en el fondo se definió, se podría decir, aparte de su trabajo siempre en la corporalidad, en cierta danza, en la educación física, específicamente fue en una oportunidad que él vio una pieza de danza que se llamaba La Argentina, ¿ya? Y él quedó admirado con esa pieza de la Argentina, y entonces luego él, digamos, hizo su propia obra que se llamaba Admirando a la Argentina, en la cual él se viste de mujer, se maquilla. De hecho, hay muchas imágenes muy clásicas de Kazuo, ¿no? Que el maquillaje es muy expresionista, es muy parecido incluso a mí, yo cuando las veo me llevan mucho al maquillaje de la Negra Esther, estos párpados grandes como celeste y las pestañas, ¿ya? Pero con un cuerpo arrugadito que tenía él, ¿no? Enjigadito, siempre con una florcita en la mano, con sombreros. También tenía esa cosa, parecía un poco al personaje de Marceau, del VIP, de Marcel Marceau. Era bastante, tenía mucho este trabajo como muy liviano, muy suave, Katsuono, en cuanto al buto. Y ahí empezó, él le fue dando forma. Él comenzó con el buto como a los 20 años y tampoco fue tan tempranamente, ¿ya? Y por su parte está Tatsumi Hikata, ¿ya? Que era todo lo contrario, como te digo. Tatsumi Hikata fue una persona que, claro, también descubrió el buto, pero él venía desde otro lado, mucho más desde el resentimiento, desde la anarquía, desde la pobreza, desde incluso la homosexualidad, pero no de una mala forma, sino que de una rebeldía, al mismo tiempo de una búsqueda de aventura, se podría decir, de, era como muy artodiano el Hikata, era muy artodiano, muy loco en ese aspecto. Y claro, entonces, en el fondo, se dice que más o menos cuando él tenía como unos un poquito mayor, que con Katsuono se conocieron. Cuando Katsuono tiene que haber tenido un poquito más de 20 años, ahí se conocieron digamos, en el buto. Se empezaron a nutrir juntos. Y claro, y empezaron a tomar muchas referencias, por ejemplo, Tatsumi Hikata estaba trabajando harto con Soko Miya, que era una intérprete
que tenía muchas referencias también de Mary Wigman, ahí eso como que toda esta cosa como grotesca, fuerte de Mary Wigman, como fue lo que empezó a cuajarse, ¿no? A cuajarse, a trabajar, y bueno, y fueron trabajando juntos, pero siempre tomando esta imagen, como te digo, esta investigación empezó a verse, así como a recuperar el cuerpo físico y el cuerpo emocional después de esa masacre, por lo menos unos 5 años de la bomba después, pero siempre tomando esa referencia tanto física de esa cosa de que ese momento de la bomba en que el tiempo como que se detuvo y pasó esta ola de destrucción, de silencio, de sórdido, que los cuerpos quedaron petrificados, o al mismo tiempo otros derretidos, otros vivos pero muertos, otros muertos pero vivos, ¿ya? O sea, toda este estímulo tanto físico, digamos, como también físico emocional, los cuerpos sutiles, lo que les pasó, todo eso, digamos, por lo menos 5 años después del ataque mismo, ya empezaron ellos con esto, con todo este trabajo. María Belén, disculpa, y entonces me queda esta sensación de que posterior al ataque en Japón, y están estos dos investigadores de la danza, de la corporalidad específicamente, hay dos miradas, y que es muy lindo como lo planteas, porque está la mirada de la oscuridad y la fuerza, como la rebeldía, en torno a manifestar prácticamente lo cadavérico de todo esto que sucedió, y por el otro lado tú mencionas que hay una mirada luminosa respecto a esta investigación que da cuenta de que al final una manera de poder reflejar lo sucedido no necesariamente es desde la oscuridad o lo sangriento, sino que lo contrario, es como desde los cuerpos que aún se mantienen en vida. Entonces, Claro. cuéntanos un poco, por ejemplo, cuál es la técnica en rigor, o cómo entre estos investigadores qué es lo que crean en técnica corporal que lo diferencia absolutamente del resto de la danza. Por ejemplo, algo dijiste tú, esto de la tensión, de ser prácticamente muertos vivientes. Cuéntame más o menos de eso, porque quizás es lo más característico de Buto. Claro, claro. Bueno, antes de eso, agregar Sí. una cosita, de lo que tú recién dijiste como de la luz y la oscuridad. Bueno, de hecho, Tatsumi Hikata era muy, a pesar de toda esta rebeldía y esta cosa como artodiana que él tenía, era muy teórico, o sea, muy bueno para escribir y muy filósofo, muy bohemio, y él escribía harto, muchas cosas. Y bueno, de hecho, él fue el que creó el Butofu, que podemos también hablar de eso en algún momento. Eh, pero él primero le llamaba Ankoku Buto a la danza. Ankoku Buto, Ankoku es oscuridad, se refiere a la parte oscura de algo. Y luego al ir trabajando, digamos, con el tiempo, ir descubriendo un poco esto también, porque no es que uno llegue por el nombre de algo, las cosas también pasó por Ankoku Buyo. Buyo se refiere más como a simplemente una danza, más genérico, ¿ya? Como forma de moverse, X, forma de moverse. Ankoku Buyo. Luego el yo fue cambiado por el to, que se refiere más como es como bueno, sabes que las palabras japonesas pueden significar varias cosas, tienen como muchos símbolos, pero finalmente el buto, ya después del yo, se refiere más como tan poetizar el verbo de danzar, que se refería como a dar pasos también, que es como enraizar los pies en el suelo, como enterrarlos, como arrastrar, y a la vez como elevarse con los brazos, hacer movimientos, que viene de lo que era Yuyo, que es danza. ¿Ya? Entonces ahí fue creándose. Y la palabra Ankoku, que era oscuro, después dejó de usarse y quedó solo Buto. Entonces, lo pienso ahora como decírtelo, como que el sacar el Ankoku, se podría decir que, claro, uno puede ver obras de Buto que no tienen que ser oscuras y terribles,
puede ser, tiene, claro, como dices tú, está esa dualidad también. Quería agregar como eso para... Acá. Y bueno, y tú me preguntabas sobre... Sí, es que hiciste algunas expresiones con tus manos al momento de lo que queda plasmado Ajá, para interpretar el claro, buto, es prácticamente este momento suspendido en el tiempo donde la sí. onda expansiva de la Mm, radiación perpetúa de alguna manera el petrificar ciertos cuerpos y qué sé yo. claro. ¿Es esa la característica principal de la danza buto? Y cuéntame más porque en realidad me gustaría conocer más. Y también voy a dejar un poco el paso a preguntas de Yael, que te cuento de inmediato. Yael estuvo en Japón, entonces también me queda Sí. tengo una curiosidad de saber si vio danza buto ahí en pleno Japón. Así que, pero respóndeme primero esta idea de la corporalidad como tal, esta de la suspensión en el tiempo, de la... Claro, o sea, claro, en el fondo, como bien tú solo dedujiste, me hablaste como de la luz y la oscuridad, se podría decir que como en todo, en el fondo, todo el universo, la creación, el mundo, de todo es dual. No existe una cosa sin su contramáscara, sin su opuesto, en el fondo. Es yin y yang, está ida y pingala, está el día y la noche. Entonces, claro, el Buto también trabaja mucho con las oposiciones, ¿ya? Y llevándolo a algo más específico, más concreto, más tangible, como para ir graficándolo, y justamente por lo que tú me preguntas, como de estos efectos visuales que se llevan a lo corporal, claro, trabaja mucho con, por ejemplo, la lentitud del teatro no, ¿ya? Esa lentitud casi que es una suspensión en el tiempo, se podría decir, pero pueden haber ciertos quiebres. Hay momentos de corporalidades internas, corporalidades, musculaciones hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? Trabajo mucho el buto, así como en muchas disciplinas orientales, por ejemplo en el yoga, que yo también lo trabajo mucho, se trabaja mucho desde la visualización de algo, ¿ya? Que tiene que ver también con el Buto Fu, que es lo que digamos, trabajaba Tatsumi Hikata, que es a través de la visualización de algo de decir algo, proponer algo como un hecho, eso te lleva a una realidad, a una corporalidad específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la misma bomba, estás trabajando el buto y cae la bomba y llega la onda expansiva. Y cómo eso tu cuerpo lo recibe, cómo cada una de tus poros lo recibe, lo va desde el sentirlo, lo vas exteriorizando. ¿Ya? Y ahí hay distintas cualidades de movimiento, se trabaja mucho con las cualidades de movimiento, por ejemplo, también de los hilos, que eso viene justamente no viene, pero tiene mucho que ver con el bunraku también, ¿cierto? De las marionetas, el intérprete buto que es una marioneta que es movida en el espacio, es movida por seres que te manejan, o incluso el mismo espacio es el que te mueve. ¿Ya? Eso también son distintas formas de llevarte a un espacio, a un tiempo determinado para tu danza, ¿ya? Como una bomba que cayó y que la radiación hizo que tu ojo colgara. Yo podría estar ahora hablando contigo y sentir que mi ojo cuelga y eso me va a llevar a algo. Y más que sentir, claro, sentir, hacerlo real, digamos, Claro, aterrizarlo en mi realidad. entiendo. ¿Mm? Podría decirse, Belén, por ejemplo, que el método para poder entrar en la práctica del buto viene de la imaginación finalmente. Es como desde el interno, desde esta idea o imagen que uno va construyendo desde el sentir, como es visualizar para sentir y luego exteriorizar a través del cuerpo. Podría decirse que ese es el método buto, más allá de la coreografía, lo que se entiende por danza, ¿cierto? Más allá de la coreografía, del movimiento perfecto, es como más natural, más desde la célula, digamos.
de la Claro, molécula. claro. Sí, también hay ciertos, digamos, ciertas técnicas, ciertas cosas que deben trabajarse, digamos, en frío, como ya, ahora vamos a hacer este ejercicio. Y hay otros momentos que son de imaginería y que son la mayoría y que son, yo diría, más del 50% de importancia, yo diría. ¿Ya? Pero también hay una gran parte que es técnica, que son, como te decía, yo te hablé recién de las oposiciones en cuanto a distintas corporalidades, distintas musculaciones, pero también se trabaja la oposición a nivel espacial, a nivel corporal, ¿ya? O sea, que esto mismo también se podría traducir un poco en el tema, por ejemplo, de los hilos o de otros imaginarios, pero llevándolo más que un imaginario a algo más concreto como técnica de oposición. Si mi brazo va para allá, mi muñeca va para allá. Si mi rodilla va para allá, mi pie va para allá. ¿Ya? Esa idea como de desfragmentar el cuerpo, ¿ya? O también, por ejemplo, esta idea ay, se me fue la onda, como de, que lo hablamos antes. Eh, bueno, pero estoy un poco de lo mismo, ¿ya? Como esta idea de Experimentar, como hacer experiencia, eh, lo que está, eso como en algún momento tú dijiste que lo de la onda expansiva lo hacías parte de tu experiencia para poder después claro, claro, expresarlo. No sé si por ahí te ayuda a recordarlo, pero que... claro. O sea, en el fondo estaba hablando como de las oposiciones, Ujú. como súper técnico, ya, voy a trabajar un ejercicio de oposiciones, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejercicio que yo a veces lo trabajo en las clases, que yo le llamo la carrera entre la capa ósea y la capa dérmica, ¿ya? Pero normalmente lo trabajamos a nivel de cara, después se puede trabajar ya a nivel corporal, pero al principio a nivel de cara, y que es imaginarse una carrera, así como, de hecho yo les explico así como, imagínense la carrera de la tortuga y la liebre, ¿ya? Pero entre la capa dérmica de la cara y la capa ósea, que sería la calavera propiamente, ¿ya? Entonces, en esta carrera, a donde quiera que vayan los dos, siempre gana la capa ósea, la calavera, va adelantada. Entonces, en el fondo es como que las manos, yo les digo, las manos están en un complot con la calavera para que gane. Entonces las manos afirman a la capa dérmica para que no gane, hacen trampa. Entonces la capa ósea, hacia donde quiera que avance, siempre la capa dérmica va a ir un poquito más atrasada, va a ir desfasada, ¿ya? Wow. Entonces en el fondo es como que metieras una cámara adentro y vieras qué pasa cuando ambas capas se separan, ¿ya? Porque normalmente uno tiene ambas capas juntas. ¿Qué pasa cuando se separan? ¿Ya? Como esto que finalmente eso mismo después tú lo llevas a algo mucho más orgánico, que llegas y ya lo haces nomás, ¿ya? Pero siempre parte de ejercicios súper técnicos. Por ejemplo, o que alguien te empuja, y tú te resistes en cualquier dirección que otro te empuje, ¿ya? Pero después ese alguien es el espacio mismo, el espacio mismo. Y eso te da otra cualidad de movimiento, no la misma que si tú estuvieras moviendo, aunque hicieras la misma coreografía, el mismo movimiento. Oye, María Belén, ¿y hay algún momento donde esta investigación corporal, de la corporalidad del movimiento, que se comienza a llamar Butó en Japón, es un momento específico o más bien un proceso en el cual ya se expande hacia el resto del mundo? Porque entendemos Butó, acá en Chile quizá hay poca interpretación de danza Butó, pero en el mundo me imagino que hay varios exponentes. Sí, Y entonces me gustaría saber si hay un momento específico o un proceso bien largo donde Buto empieza a tomar otros territorios y se empieza a practicar como una de las tantas disciplinas de la danza. sí, igual se fue expandiendo rápido, porque cuando ya la bomba había caído hace, digamos, unos 10 años,
bueno, un poquito más de los 5 años fue la primera obra de Buto que fue hecha por Katsuhiro Tatsumi Hikata, que se llamaba Colores Prohibidos, Kinjiki, que viene de Kinjiki, que era una obra de Yukio Mishima. Y en esa obra, que además participó Yoshito Ono, que es el hijo de Katsuo Ono, obviamente fue lo que siempre pasa con los genios cuando aparecen con sus nuevas creaciones, lo mismo que pasó con la música clásica más experimental, lo que pasó por ejemplo, con la consagración de la primavera, o con tantas obras que la gente dice, ¿qué es esto? O con la pintura. Pasó Con lo la mismo. película de ayer que hablamos, del Imperio de los Sentidos. Claro, que dicen, ¿qué es esto? Esto es casi una brujería, así. ¿Ya? Y que era, claro, una obra que igual era bien fuerte, porque en la obra estrangulaban a una gallina y unas cosas bien sórdidas, y obviamente fue súper rechazado y mal. Entonces ellos en el fondo, eso mismo finalmente igual atrajo a mucha gente que quiso probar qué era esta locura, sobre todo estudiantes de danza que empezaban a preguntar y se empezaron, y por ahí empezó un poco. Y luego ellos que además se fueron a Europa, y ahí también, bueno, con Pina Bausch, y empezaron otros trabajos, digamos, con todo el expresionismo alemán, que tiene mucho que ver, pues, y como te digo antes, también digamos, se habían nutrido mucho de la Mary Bigman igual. Pues. Entonces, ahí ya empezó a abrirse. Y con que ya salieran de ahí, ya se abrió para todos lados. Hoy en día, claro, como tú dices, hay buto en todo el mundo, en muchos países. Mira, entonces esa es la vía, más o menos en las vanguardias artísticas se fue colando el buto como una manera o un proceso más bien orgánico, no es que se metió a la fuerza, sino que se fueron adquiriendo en las vanguardias artísticas, especialmente en las artes escénicas. Nombraste a Pina Bausch, imagino que desde ahí en adelante empieza a tomar mucho más, como un trampolín internacional donde se empieza a observar mucho más. Claro, claro, sí. Bueno, hoy en día hay compañías bueno, hay muchos japoneses que están viviendo en Alemania de buto, mucho. Ujú. Sobre todo en Alemania, hay bastante. La misma Minako Seiki, que hablábamos antes de ella, está en Alemania, en Francia hay varios. Está Tadashi Endo, está Makiko Tominega en este momento, no sé dónde está viviendo, pero hay muchos. Está Kenmai en Helsinki, en Europa hay mucho exponente, y bueno, en Estados Unidos también hay varias compañías, está la compañía Daipan, que son puras mujeres, o entre ellas una es japonesa, las demás son todas de allá, norteamericanas. Eh, y acá en Chile también hay mucho. En Perú hay gente, en Argentina, en Colombia, en México. Ya, antes de pasar a Chile, que es una de las cosas que me gustaría abordar, eh, pongamos como cosas claras o aclaremos un poco el tema de la película, el tema de la danza buto respecto a otras expresiones artísticas relacionadas a la danza. Por ejemplo, entendíamos que en Japón había danza folclórica, de hecho hay muchos festivales donde se celebran con distintas danzas, pero ya que estamos hablando de vanguardias artísticas, Buto claramente podría ser una categoría dentro de las distintas disciplinas de la danza. La danza, qué sé yo, contemporánea, la danza clásica o como lo que conocemos como ballet tradicional. Cuéntame inmediatamente qué es lo que lo diferencia así puntualmente del resto de la danza. Ahora me acordé de lo que antes se me había olvidado. ¿Viste? Ahora que dijiste eso, me acordé. Yo estaba hablando de las oposiciones, ¿cierto? De las articulaciones, y lo que iba a decir que se me olvidó era eso, que eso justamente es una de las mayores características que lo diferencia, por ejemplo, del ballet clásico. Eso Donde es lo que iba a decir que se me olvidó. claro, el ballet Claro, clásico entendemos que hay un movimiento fluido donde... estilizado, Sí. claro, el ballet clásico es estilizado, hay una línea súper definida, los pasos tienen nombre, partiendo por ahí. O sea, si tú haces un gran Batman o un gran jeté, es así, y nunca va a ser de otra forma. El buto es maravilloso, o sea, ambos son maravillosos, obvio. Pero el buto no hay pasos con nombre, cada uno hace lo que hace.
en ese aspecto. Y bueno, y eso tiene un poco que ver también con esta como rebeldía del Buto, de que nació justamente a raíz de como, ay, mira lo que hiciste con mi cuerpo, mira lo que hicieron con mi país, ay, me destrozaron las vísceras, entonces yo bailo como yo bailo, y tiene mucho que ver con eso. Por eso también un poco tuvo tanto como apogeo con el expresionismo alemán, esta cosa como de ser naturales, yo soy así, y la compañía de la Pina Bausch, tú ves que eso no es como el ballet, que son todas iguales, que hasta se maquillan para verse todas más o menos del mismo tono de piel. En la compañía de la Pina Bausch hay mujeres altas, flacas, rubias, colorinas, bailan descalzos, igual que el Buto también es descalzo, en contacto con la tierra, volver a sentir la piel, bajarse de las puntitas De de eso la te punta, que iba, además es bastante hermoso el ballet, pero el andeor, esa rotación extrema del fémur, y pararse sobre las puntas, igual es bastante antinatural, suena feo, pero es lindo el ballet, pero se entiende, ¿no? A lo que voy. te iba a Entonces comentar tiene un como esa poquito de rebeldía. eso. Te iba a comentar un poquito de eso, como de cómo influye un poco, también como Fernando nombró el baile folclórico, le llamaste japonés, pero también está el baile tradicional, el Nihon Buyo, que justamente el kimono, que es el traje tradicional de cultura japonesa, Claro, va dando la forma, la estructura a los movimientos de la danza tradicional japonesa. claro, Por claro. eso también es tan lenta, tan estructurada, a pesar de que es mucho más sutil que el ballet en cuanto Claro. quizás a forma. Mm. Ya en el butó te liberas del ropaje, Libera. Claro, es el cuerpo desnudo o semidesnudo, sí, o con el ropaje rasgado. Entonces ahí el cuerpo puede moverse de otra manera. claro. Claro, es lo que es como eso que dices tú también, es como ¿cómo se llama? En el teatro, no, cada movimiento también dice una cosa, y es como todo súper rígido. O sea, la mano, tú lo debes saber mejor que yo en cuanto al no, porque estás en Japón, o sea, has estado en Japón, pero cada ángulo de la máscara, cada nivel de la mano donde se la pone significa un gesto distinto. Es súper rígido, o esta danza folclórica con el kimono, los zapatos que tienen los dedos así apretados. Ujú. Claro, entonces esto es justamente una revelación expresiva y corporal, el buto. Entiendo. Ya, son las 7:35 de la tarde y vamos a invitar a la gente que nos está viendo este día sábado a que nos deje sus preguntas en la transmisión del canal de YouTube de vinculación con el medio de la universidad. Pueden dejarnos sus preguntas, consultas a María Belén y también a Yael en el caso de que quieran conocer algún tema estético de la danza buto. Y respecto a eso mismo te quería preguntar. Yo inmediatamente asocio buto con el maquillaje blanco en prácticamente todo el cuerpo. Ya hemos hablado justamente, hemos hablado de lo cadavérico y me imagino que está relacionado con eso. Pero la pregunta mía ¿es una obligación o es simplemente una decisión estética de la danza buto? No, no es una obligación, no es una Ya. obligación, pero es una característica muy decidora, se podría decir, decidora, creo que es la palabra. Ujú. Pero yo misma he bailado sin maquillaje, y mucha gente, Komuro Bushi, que fue como mi maestro amigo, que Ujú. falleció hace unos años atrás, que él fue discípulo de Tatsumi Hikata. Su obra más célebre, Quicksilver, él bailaba plateado, maquillado de plateado. Estuvo en Chile con esa obra, de hecho, hace unos años. Bailaba de plateado. Eh, Atsushi Takenuchi, que es otro exponente, que también vino para acá una vez, y bailamos muchas personas con él, un grupo grande de gente. Ahí él fue el que nos trajo esto de bailar maquillados con barro, que él lo ocupaba, una mezcla de greda con agua. Ya. Y se han visto obras con gente maquillada roja, gente maquillada azul. Es que mira, hoy en día en verdad también qué cosa es obligación y qué cosa no, pues al final por eso fue mi pregunta antes de que partiéramos: ¿tú eres actriz o bailarina? Al final
ya a estas alturas como que está todo tan... En la danza se habla, en el teatro se baila, no sé, el ready-made, un urinario con una firma es una obra de arte, entonces no es una obligación, pero sí es algo muy decidor. El blanco tiene mucho que ver con la ausencia de sangre, con la muerte, con los espíritus en el Japón, y siempre normalmente uno va a bailar maquillado de blanco. Perfecto, ahí está. Ya, ahora sí, quería pasar a la escena en Chile. ¿Cómo llega Buto a Chile? No sé si tú tienes conocimiento de esto o no, pero me imagino que llegan mentores, gente que estuvo en Europa o que estuvo en Japón, que vio la danza Buto, eh, porque entendemos en Chile que desde el 50 en adelante hubo muchos procesos políticos, más bien todos bien acelerados, hasta llegar a una dictadura donde prácticamente hubo un apagón cultural. Y imagino que en todo ese proceso, del 50 al 88, 89, el apagón cultural no permitía conocer este tipo de expresiones, por lo tanto la llegada del butó tiene que haber sido, me imagino, a finales de los 80, comienzo de los 90, pero acá es la parte importante en la que tú me puedes rebatir exactamente todo lo que dije, así que me gustaría saber. Mira, el buto llega a Chile con Carla Lobos y con Natalia Cuellar. Ellas dos son las primeras que lo traen. No juntas, obviamente, cada una por su lado, pero ellas dos fueron las primeras que estuvieron, digamos, nutriéndose en Alemania. Natalia estuvo en Alemania, estuvo con la Makiko Tominaga y que después la ha traído varias veces para acá, con el Festival de Buto. Y la Carla Lobos también, por su parte. Con ellas dos llega el Buto acá, que eso, claro, ya tiene que haber sido hace eh, hartos años, como, no me acuerdo la verdad, pero más de 20 años, más, sí. Entonces, estamos hablando de, es como cuando hay una apertura, una nueva apertura cultural en los 90, ahí es más o menos donde empieza a desembarcar Buto en Chile. O sea, había venido antes, había venido, yo por lo que yo sé, había venido antes, de hecho, la Makiko Tominaga, eh, eh, y la Natalia, desde que era más chica, digamos, estuvo inspeccionando en esto y luego estuvo allá nutriéndose bastante y luego ya empezó a trabajarlo acá, como su propia, como su camino, digamos. Ya, perfecto. Y la Natalia Cuellar, o sea, la Carla Lobos, que de hecho cuando yo hice mi tesis de artes escénicas, la hice sobre el buto, sobre la integración del buto con la pantomima en la Universidad Mayor hace unos años. Ahí estuve conversando con la Carla Lobos también acerca de... Y claro, que ella me hablaba mucho esto como de traer el buto, pero de que ella me hablaba como de lo difícil que ella sentía que era hacer buto al principio, presentarlo como algo japonés sin ser japonesa. Claro, imagino, sí. Eso al principio fue como lo más difícil en el fondo. Pero se expandió bien rápido, sobre todo estos últimos años ya con el Festival de Buto, que no sé si quieres hablar de eso ahora o después, Sí, pero... hablemos. De hecho, te paso el dato que, al igual que en los otros conversatorios, nos quedan 20 minutos. Es increíble cómo se nos pasa el tiempo, así que de lleno ahora hablemos de Buto y Chile. Así, Chile, claro. tú puedes hablar festival, es un festival internacional de Buto para la gente que no lo conozca. O, Sí, cuéntame de qué va ese festival claro, y cuántos años lleva y cuál ha sido tu claro. participación ahí. Bueno, el festival se han hecho tres versiones. Se llama FIBUTO, Festival Internacional de Buto, y que lo organiza justamente la Natalia Cuellar con la compañía Ruta de la Memoria. Yo igual bailo en esa compañía también, eh, y aparte tengo mi propio proyecto de Requiem, Belén Buto, y en Ruta de la Memoria, donde la Natalia dirige, es donde se organiza el Festival FIBUTO, y que ha sido realmente maravilloso, porque, bueno, yo el primer año trabajé, digamos, como, a ver, el primer año me parece que solo participé tomando clases porque vienen muchos maestros de Japón,
siempre vienen por lo menos 2 japoneses, vienen de Europa, de América, y son 1, 2 semanas, no me acuerdo el primer año si fue 1 semana o 2, pero son como 2 semanas, intensivo de muchas clases, de funciones todos los días, es maravilloso. Entonces, eso muy rápida, y ya en los años siguientes, yo me parece que ya estuve ayudando como en la parte de la asistencia de producción y como ya como compañía. Pero es un trabajo maravilloso el que gestó, sigue gestando el festival, porque ahí mucha gente ha podido conocer un montón de maestros y tomar clases y ver obras, y también de hecho eso ha ayudado a que se conozca más el buto, que se expanda más. Y sí, ya hay grupos de buto en muchas partes, en el sur, en Concepción, bueno, en esa época era una compañía que se llamaba Fuchenbuto, que son 3, son compañeras, pero ahora ya están separadas, ahora trabajan como solistas cada una, Angélica, la Pamela, la Evelyn, hay muchas, bueno, la Rosa del Trueno, que ya hace tiempo que no sé de ella, pero que fue la que trajo a Atsushi Takenuchi en Talca. En Concepción se trajo una vez también a la Minako Seki, ha venido varias veces. Bueno, yo misma hace años también con una productora que trabajaba anteriormente, trajimos 2 veces a Komuro Bushi, el maestro que después falleció. Y así, hay bastante. En Valparaíso también está la Claudia Vilo, está la Francisca Tuñón, bueno, y acá en Santiago también, pues está la Úrsula Campos, que trabaja en la compañía con nosotros, pero ella es del sur, está el Álvaro Pizarro, que también tiene su compañía Árbol, hay mucho. Varios exponentes, sí. Sí, 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 es muy lindo porque sí. hay mucho por todos lados. Da El mucho Andrés gusto, Gutiérrez también. mucho gusto saber de todos estos nombres. Mira, vamos a decirle a la gente que nos está viendo en sus casas que posteriormente en el video van a ver muchos links de referencia que nos va a entregar María Belén para que podamos revisar algunos de los nombres que ha mencionado en Claro, este conversatorio. María sí, Belén, mira, quería contarte que hay una pregunta, me pareció bastante interesante, e insisto, a quienes nos están viendo en sus casas pueden seguir haciendo preguntas. Nos pregunta Xenomorfo21, mira, dice, ¿puede el butó representar a los fantasmas de la mente? sí. ¿Sí? ¿Conoces Se alguna basa un obra o algo poquito en así? eso, ¿no? Claro, sí, de hecho, sí, sí. Ya, mira, Gracias a los estupendo. fantasmas de la mente se baila buto. O sea, por ejemplo, yo creo que se refiere como a fantasmas, más como el fantasma de una persona, se refiere como a una emoción, a un pensamiento, a Yo creo que claro, el todo. pensamiento, un fantasma. Sí, claro, Sí, claro. Por ejemplo, ¿mm? yo decía que lo estaba interpretando más del lado psicológico, de hecho, así como Claro, estas voces que claro, están constantemente diciéndote, qué sé yo, del tema de la ansiedad y en todas estas cosas. por supuesto. Así que, no sé, respóndelo desde tu perspectiva. Está interesante la pregunta. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en esta obra que, bueno, lo hablábamos antes de empezar el conversatorio, pero sobre el trabajo que yo estaba haciendo de las últimas horas del maestro, de Jorge Peñagén, de Ujú. Buto, cuando partió, yo no encarnaba a Jorge Peñagén, el músico que murió, yo encarnaba a la música, Ya, ¿ya? Y la obra era súper abstracta y era justamente, yo estaba maquillada de blanco, pero era la música, no era un ser, ¿ya? Sí, se puede, es mira, que eso, el buto mira, como decía Atsushi Takenuchi, él hablaba mucho de- del, del rostro social, ¿ya? De que el buto es más simplemente como, no sé si llamarle un estado, pero en el fondo es entregarle tu cuerpo al espacio para que él lo mueva, entiendo. ¿ya? Yo puedo Entonces, contar una experiencia personal justamente que podría explicar un poquito eso. En Japón justamente tomé un workshop de Buto con una persona que además era practicante de Shiatsu. Entonces ella
lo proponía desde los meridianos energéticos del cuerpo. Entonces también eso de los fantasmas, eso del movimiento, y lo que tú nombraste también, María Belén, de lo que decía el maestro respecto de que uno baila butó desde que se está formando el cuerpo en el útero de la madre, porque tiene que ver con esa energía vital que hablamos también en la conversación sobre el Zen, y ayer también, Claro. esa dualidad que hay en la energía vital, que es destructiva y es creativa al mismo tiempo. Entonces, de ahí también surge cada movimiento a través del cuerpo humano, digamos. Claro. Ya. Quería comentar que hay una pregunta que también está relacionada con el Buto en Chile, y pregunta Mateo Mercado, ¿cómo es el proceso creativo de una obra Buto? Pregunta uno. Y la segunda es, ¿hay alguna obra Buto que sea de alguna trama chilena? Más o menos anticipaste lo de Peñajén, pero me gustaría que contaras el proceso creativo para construir una obra de danza Buto, y luego si hay obras con situaciones chilenas. Por favor, cuéntanos tú. Bueno, el proceso creativo, yo personalmente creo que es como los procesos creativos de obras de otras disciplinas dancísticas o de teatro también, ¿ya? Pueden ser distintos procesos, depende de la persona, de cómo lo vaya llevando. Lo que sí obviamente, por ejemplo, en la creación de una obra, de una escena de Buto, claramente, si vas a crear una coreografía, no es tan así como de contar los ochos para allá, ochos para acá. Si bien uno tiene hay una música que te va llevando a algo, pero tú puedes ir trabajando progresivamente con una atmósfera solamente, no con una métrica, y en cierto momento, si es necesaria, obviamente también, o sea, como yo siempre hablo un poquito en el buto del cerebro de los delfines. Me acuerdo que hace como un mes fui a dar un taller a Temuco, y yo les hablaba del cerebro de los delfines, que para hacer buto hay que tener cerebro de delfín, porque los delfines separan su cerebro en dos, para dormir y para no ahogarse mientras duermen, ¿ya? Entonces es como un poco eso, es como que en el fondo, por mucho en trance, que a veces se ocupa esa palabra, que yo no la ocupo mucho, la verdad, como que estoy en trance, pero ese trance maravilloso en el que uno está incluso cuando pinta un cuadro, Sí. ahí sí prefiero ocuparlo, en ese trance, pero nunca va a ser un trance tan trance como para que no te des cuenta de que el escenario se acaba ahí y que te vas a caer, o de que vas a tirar una patada y le vas a pegar a tu compañero. Siempre vas a tener un cierto porcentaje de cerebro del delfín que evita que el delfín se ahogue, y que tú tienes un porcentaje en el que tú sabes que tienes que levantar el brazo cuando suene tal sonido, que tú sabes que tienes que hacer tal giro. O sea, en el fondo la creación de una obra, yo te diría que es la misma que en cualquier disciplina, solamente que en el buto además está estas cualidades específicas, pero tú puedes ir creando por escena, puedes ir creando por idea, por la música, por el concepto, como en cualquier otra... eh, Disciplina artística, claro. claro, sí. Ya, y la otra pregunta era Buto y historias, tramas, sucesos chilenos. Sí, hay bastante. Bueno, lo que te hablaba, yo tengo una obra que se llama Las últimas horas del maestro, que trata sobre el último mes de vida de Jorge Peñajén, el director de orquesta de La Serena, que era mi abuelo, que fue asesinado en la caravana de la muerte. Entonces la obra trata sobre, justamente desde que es tomado preso, y todo el periplo que él pasa hasta que, digamos, por el regimiento, por la cárcel, por el regimiento, cuando lo matan, luego 25 años después, hasta que encuentran sus restos y son lanzados al río Elqui para que él trascienda, ¿ya? Y tiene un poco lo que yo buscaba, un poco de carácter como documental, porque tiene una pantalla en la que se proyectan imágenes de los espacios reales por los cuales él estuvo. Fuimos a grabar a la cárcel, al regimiento, al río Elqui, entonces son como la escenografía de la obra un poco. También está, bueno, con la otra compañía que bailo, Ruta de la Memoria, ahí también hay una obra que se llama Cuerpo Quebrado, donde se habla sobre las mujeres embarazadas que fueron asesinadas o desaparecidas en dictadura.
eh, eh, tiene que haber más, es que así como pensando rápido, pero Sí, tiene que haber más. una pregunta de curiosidad nada más, de Sí. contingencia, del estallido en adelante, la reacción de las fuerzas de orden, con la ciudadanía. ¿Hay alguna obra que haya nacido de Buto respecto a esta contingencia? Bueno, yo con un equipo de audiovisuales y con Simón Olea, que es el músico, bueno, es mi compañero y es el músico de todos los trabajos que hacemos, hicimos un videoarte que se llama Fracturados y que de hecho después fue entregado a una distribuidora y ha estado viajando desde el estallido. Esto lo hicimos, el estallido fue en octubre, el video lo hicimos como en noviembre, y Ah, desde que estaba ahí fresco es fresquito, claro, y se sí. estrenó en febrero, justo antes de la pandemia. Entonces, casi 2 años de pandemia, he estado viajando por festivales, por Europa, por América, por muchos festivales. Ahora está en un catálogo de cine internacional. Ha viajado mucho este video y es un videoarte que dura un minuto y es sobre el estallido social, es sobre las víctimas del trauma ocular específicamente. Y es todo el rato en un plano, digamos, solo un plano aquí. ¿Mm? Un primer Eh, plano. claro, sí. Mira, bueno, a Una las personas no se impacienten, sexista. las personas que nos están viendo, vamos a dejar links después cuando quede colgado el video. Lo más probable es que la próxima semana en el canal de vinculación con el medio de la universidad vamos a tener los 3 conversatorios ya con los respectivos links, con ciertas ediciones para que podamos ver también algunas de las imágenes de referencia que hemos mencionado ahora, para que no pierdan la paciencia, porque claro, pues, hay mucha cosa que deberíamos haber pasado en imágenes, pero entre ver imágenes y conversar íbamos a perder mucho tiempo. De esto nos quedan 5 minutos y me gustaría que lo dejáramos especialmente a Yael. Yo no sé si tienes dudas, preguntas o alguna situación específica con Buto, tu experiencia, o qué preguntarle simplemente a María Belén, porque mi pregunta es súper en la onda de la proyección que tienes tú desde ahora en adelante. Así que Yael, te cedo la palabra si tienes alguna curiosidad por ahí. Mm, Podría preguntarle a María Belén sobre esta conjunción Butó-teatro, Ujú. ¿cierto? Porque ya es más narrativo, es más conectado con la contingencia o con alguna situación histórica, etcétera. Entonces, ¿dónde también surge eso? Digamos, me imagino que ya es como dio vuelta desde que se originó en Japón y dio vuelta por Europa, y afectó, digamos, a la danza contemporánea a nivel global ya, y se fusionó ahora con el teatro y la puesta en escena y la narrativa, ¿no? Entonces, como un poquito, sobre todo acá en Chile, cómo funciona eso. Mira, yo la verdad no sé si eso obedece a algo cronológico. Yo creo que eso obedece más a algo espacial y de cada persona. ¿Mm? Porque hoy en día todavía existen muchos exponentes, tanto japoneses como chilenos o de otros lados, que abordan el buto súper desde la danza y súper simplemente desde el movimiento, desde la coreografía. Por ejemplo, Sankai Juku, una compañía japonesa, son súper de danza, ¿ya? Y son bastante coreográficos, ¿ya? Pero también existen muchas otras propuestas mucho más teatrales. Yo que soy actriz, siempre, de hecho, la tesis que hice del buto era como de integrarlo con la pantomima, ¿ya? Entonces yo creo que Eso, es eso mucho, mejor, claro, indagar es en como eso. súper personal. ¿Cómo te interesó el buto a ti personalmente? ¿Por qué te interesó? Y tú que vienes del teatro, digamos. ¿Cómo avanzaste del teatro hacia Claro, es que, estilo? bueno, es que yo estudié teatro un año en una escuela y me fui a La Mancha porque no me gustó ahí, porque justamente yo buscaba algo más gestual, porque en la escuela de teatro como que en todos los ramos como de teatro, así como de texto, así como leer Chekhov, era como que, ya, sí, voy a hacer la tarea, pero ya.
pero en los ramos de máscara, de danza, era como que yo alucinaba y me iba mucho mejor además. Entonces me fui a La Mancha, que es una escuela netamente gestual, y ahí y después conocí el buto y fue como ya, así, la mezcla perfecta. ¿Cachai? Ahí Pero es algo es. súper personal en el fondo. Mm. Eh, de hecho por ejemplo, una vez tuve que fui a tomar un taller con Tadashi Endo en Argentina, ahí al buto le decían pantomima, le llamaban pantomima a algunas personas, que al final igual tiene mucho que ver también con eso. Mira. Si la pantomima no necesariamente es solamente es mucho más también. Sí, bueno, eso da para otro conversatorio, la verdad, porque justamente Sí, hay mucha caricatura y meme respecto a la pantomima y en realidad es también mucho más. es una disciplina escénica que... Sí, es cosa de ver un cuadro de Crew, es súper buto, no, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con The Crew es súper buto también visualmente. Ujú. Hay mucho, sí, se pasó muy rápido la hora, hay mucho más que hablar. Sí, pues viste. Oye, María Belén, proyecciones, las que tienes ahora en adelante con bueno, con tus artes en práctica, tanto el teatro, tanto las artes escénicas en general, pero específicamente Buto, ¿hacia dónde vas ahora? Ay, las tengo súper cerca. La primera es este lunes. Ya, dale. Esta semana voy a dar, por si hay gente interesada, todavía quedan cupos. Voy a dar un taller de buto el lunes y el miércoles, solo esta semana, lunes y miércoles de 2 a 6 en Eureka, que queda en el metro Mata, Eureka Espacio Artístico, ahí después podemos poner toda la información. Ujú. El lunes y el Santiago, miércoles, ¿ah? en Santiago. En Santiago, sí. El lunes Claro. y el miércoles y el viernes de 10 a 2. Ahí uno puede ir los 3 días o puede ir solo un día, como ya voy a hacer ese taller. Luego en septiembre hay un taller también que da Natalia Cuellar. Hay hartos talleres de buto ahora en este mes. Ya voy a dar ese taller. Luego, bueno, estamos en septiembre, no está claro, la primera semana de septiembre al parecer, que es el Festival de Cine de Viña. Ahí vamos a estar con, bueno, es que yo además estoy trabajando en una película con un productor, con Kerry Candel, que es un director de cine de Estados Unidos, que estamos haciendo una película acerca de Beethoven y en la que se habla un poco de Jorge Peñagén, y ahí estoy inserta con mi trabajo de buto de Jorge Peñagén, que la idea es que esta película se va a estrenar, yo creo que este año, porque empezamos a grabarla hace como 4 años, y ahora en septiembre se va a lanzar como el tráiler de la película en el Festival de Cine de Viña. Entonces ahí, al parecer, si es que se puede hacer presencial, vamos a ir a bailar una pequeña pieza de las últimas horas del maestro. Eh, bueno, y con Ruta de la Memoria vamos a estrenar también una obra de buto familiar en octubre. Y bueno, y además yo estoy con mi fotolibro de buto, que este fotolibro fue hecho con la fotógrafa Marian Fuente Alba y que siempre está a la venta, todavía quedan a solo 10.000 pesos, que es una narración solo a través de fotos y de poesía buto que escribí. Perfecto. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Ese, bueno, me pueden escribir, yo misma los tengo y los vendo al Instagram de la compañía, que es requiem.compañía Belén Buto. Perfecto, lo Ahí vamos a está la compartir información. en la descripción del video que va a quedar alojado en YouTube y también en nuestras cuentas de Instagram y en Facebook. Vamos a ir agregando algunos de los datos de referencia respecto a este mismo libro. Pregunta de curiosidad, nos pasamos, nos van a retar, pero a La Serena, ¿cuándo visitarías la región de Coquimbo o necesitas una invitación? Yo te invito encantado porque tú sabes que tenemos actividades en la universidad relacionados a Japón, Japan Weekend ULS, esperamos tener una versión 2022 si es que el tiempo es favorable, así que cuéntanos, ¿tienes alguna visita programada a la región de Coquimbo? No tengo ninguna programada, pero quizás estoy en conversaciones porque en enero de hace 2 años atrás íbamos a hacer un pasacalle de la misma obra de las últimas horas del maestro, que es un solo mío, pero íbamos a hacer una versión masiva con gente de La Serena, como pasacalle.
pero por la pandemia no se pudo. Este año en enero no se pudo, entonces vamos a ver si es que es posible hacerla este enero, porque en enero es, digamos, el natalicio de Jorge Peña-Jena, entonces en el fondo es para celebrar su vida, que siempre celebramos, o sea, siempre recordamos su muerte, entonces esta vez es buto, pero con un carácter un poco más alegórico. Perfecto, ya entiendo. María Belén, muchas gracias por acompañarnos esta noche de sábado. Estamos en la quincena de agosto, todavía no puedo creer que estemos a estas alturas del año, pero agradezco mucho haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Siempre es grato poder entender y hablar un poco más sobre las artes y las disciplinas artísticas que vienen desde Japón, que muchas veces nosotros desconocemos y no entendemos principalmente el por qué son de esta manera, y como lo hablábamos en los otros 3 conversatorios, hay cierto un aspecto o una tendencia a entender o no entender y encontrar todo raro de lo que viene de Japón. Por eso que es importante poder tener este tipo de conversatorios para justamente perder un poco el miedo, cruzar el umbral y entender el arte japonés como es. Así que te agradezco tu tiempo, agradezco el que nos hayas contado toda esta referencia, y a él también, a ti te agradezco habernos acompañado durante las 3 noches. Gracias por la invitación. Eso, y espero que nos podamos ver en otras versiones de estos conversatorios o jornadas, y desde ya, si logramos concretar una nueva versión del Japan Weekend ULS para el 2022, créanme que vamos a encontrarnos nuevamente, pero ya de lleno con actividades. Ya no vamos a estar conversando tanto, sino que vamos a estar haciendo cosas. Así que la invitación está abierta, ojalá todo esté a favor para poder hacerlo. Y a quienes están en sus casas les agradezco también el habernos acompañado durante 3 jornadas de cultura japonesa para este año 2021, organizados por la Universidad de La Serena a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión. Por lo tanto, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias.